Vale, pues ya estamos. Bien, pues esta sesión es la 21ª de los obstáculos a la paz. ¡Wow! ¿Cuántas sesiones llevamos? Espero que no haya más de otras dos y ya los terminamos. No está mal, no está mal. ¿Por qué no va a haber tantas sesiones si da tanto de sí? Si al final el curso pues son no demasiadas ideas, no demasiados conceptos, pero sí son conceptos que tenemos pues alguna dificultad para entenderlos, y por eso el curso nos los explica desde muy diferentes puntos de vista y hace que podamos ir comprendiendo pues diversas perspectivas de esa problemática que nosotros pues creemos que tenemos para poder sanar nuestra mente, conseguir un estado de paz, con el objetivo último de despertar de esto que nos dice el curso que es un sueño, que aunque no nos lo parece, pues hay bastantes indicios de que lo es, ¿no? Y bien, pues hemos estado con bastantes sesiones, en concreto 20, tratando los 3 primeros obstáculos y este principio del cuarto. El cuarto obstáculo, el temor a Dios, también llamado el descorrimiento del velo. Hemos hecho 4 puntos y estamos en el punto quinto. El punto quinto que está en la página 469. Y bueno, pues en principio este es el guión que seguimos. Cualquier pregunta que surge pues la podemos tratar entre todos, la comentamos, la contestamos. Pero mientras nosotros avanzamos en el mejor guión que tenemos a nuestra disposición, que es un guión pues realizado por un hermano muy querido que nos echa una mano en todo esto, ¿vale? Nos lleva echando una mano bastante tiempo del sueño y nos la va a seguir echando porque nos lo ha prometido, ¿eh? Con lo cual, pues qué mejor que tener un hermano mayor en todas estas cuestiones que nos puede ayudar. Y qué mejor que poder ir leyendo directamente sus palabras y detenernos a saborearlas, a comprenderlas, a sacarle matices, a descubrirle aplicaciones prácticas. Qué mejor que tener la ayuda de una identidad despierta completamente. Bueno, pues vamos a ello. Adelante. El punto 5 del cuarto obstáculo, el temor a Dios. Dice: cada obstáculo que la paz debe superar se salva de la misma manera. El miedo que lo originó, ese obstáculo, cede ante el amor que se encuentra detrás, y así desaparece el miedo. Bueno, esta idea de que el amor hace desaparecer completamente al miedo, es decir, el concepto que ya desde el principio de los capítulos tiene el curso de que donde hay amor perfecto no hay miedo, donde hay miedo no puede haber amor perfecto. Por lo tanto, pues es una idea que es básica y es central. Nosotros, pues ya lo hemos repetido muchas veces, estamos viviendo pues unas experiencias que están basadas en el miedo. El miedo es un ingrediente fundamental para poder vivir esta apariencia de limitación en todos los aspectos que estamos viviendo. El miedo es el ingrediente que te hace permanecer escondido, intentando protegerte, rechazando, desconfiando y separándote de los demás. Sin el ingrediente del miedo, todos estaríamos muchísimo más tranquilos y felices. Y entonces no podríamos estar diseñando estas experiencias que diseñamos. Fijaos, sin miedo no podría
haber sido la historia de la humanidad tal como la conocemos, tal como ha sido. No hubiese sido posible. ¿Os imagináis a todo el mundo absolutamente despreocupado de todo y sin nada de miedo en absoluto por nada? A que este mundo no podría ser tal como es. El miedo es un ingrediente fundamental. ¿Y cómo desaparece el miedo? Bueno, pues evidentemente, por lógica aplastante, cuando en una situación el propósito que se ha establecido de antemano, de esto hemos hablado en alguna sesión anterior, es un propósito por el cual se contempla con amor a todos los seres que están interviniendo en esa situación, entonces no se deja cabida al miedo. El miedo puede venir de forma consciente o de forma inconsciente a cualquier situación. De hecho, nosotros ahora mismo tenemos muchísimos miedos a muchísimas cosas. Podría decirse que tenemos miedo a casi todo en nuestra experiencia. Hay un ejercicio extraordinario, potentísimo, es espectacular. Lo que pasa que luego esa falta de alerta, esas resistencias del ego que en este caso se manifiestan en una inconsciencia, en una falta de alerta, en un vaído continuo en el que nos sumimos cuando dejamos de concentrarnos en todas estas ideas, ¿no? Un ejercicio buenísimo consiste en establecer el propósito previamente a vivir una determinada situación. Por ejemplo, una situación de trabajo, una situación de pareja, una situación de padres e hijos, una situación de amistades, una situación... Cualquiera de las situaciones que nosotros vayamos a vivir durante el día, si tú estableces previamente el propósito que debe tener esa situación, el propósito que le llama Eckhart Tolle el propósito primario. El propósito secundario es el propósito del guión, es el propósito del drama, es el propósito del sueño. Es el propósito concreto, pues que tengo una reunión de trabajo o que tengo que tener una charla con mi marido o con mi esposa o con mi hijo sobre estos problemas o sobre aquellos o con los vecinos o con los amigos. Hay un montón de propósitos en el guión de lo que estamos viviendo, pero el único propósito válido, el único a efectos de despertar, es que actuemos conforme a nuestra naturaleza original amorosa. Y cuando tú estableces ese propósito previamente, estableces una línea que te va a servir de guía. Y sea cual sea el propósito secundario, esa línea que es una guía a la cual te vas a agarrar va a conseguir de forma completa que no entres en la activación emocional producto de identificarte ciegamente con tu personaje. Va a hacer que estés recordando qué es lo que está ocurriendo realmente. Lo que ocurre en el escenario es que dos personas están tratando un problema, están discutiendo de algo, están relacionándose bajo los parámetros de la relación especial, relacionándose como nos relacionamos aquí en el mundo, con desconfianza, con separación, defendiendo los intereses propios, intentando tener razón, intentando agradar, intentando obtener algo de alguien porque pensamos que no lo tenemos. Bueno, eso es lo que ya tenemos. Ahora, si nosotros entramos en una situación, en una conversación, en cualquier tipo de relación, sin establecer previamente el propósito, al final el ego establecerá el propósito en función de cómo se haya ido sintiendo en esa relación. Y sin establecer un propósito previo, pues nos sentiremos pues activados de muy diversas formas. Para empezar, porque tenemos miedo a todo. Y entonces ese miedo nos va a producir, ese miedo más o menos consciente o inconsciente, nos va a producir un resultado en nuestras emociones, en nuestro comportamiento y una experiencia final de todo ello. Causa miedo, emoción,
causa un pensamiento en el que tú estableces que puedes ser amenazado, que puedes ser atacado, que se te puede privar de algo, que se te está juzgando, que de alguna forma se te está persiguiendo o haciendo daño. Pensamiento erróneo, emoción, miedo, más o menos consciente o subconsciente. Comportamiento, desde violento, pasando por agresivo, pasando por hilarante, pasando por desconfiado, inquieto, preocupado. Experiencia de todo ello, mala. He tenido una discusión. ¿Cuál es el propósito que saca el ego finalmente? El propósito que el ego saca finalmente es: debo defenderme. Pero eso es producto de la inconsciencia. La inconsciencia hace que te olvides de lo que realmente está ocurriendo y te ciñas a la ilusión de ese guión entre los personajes. Sin embargo, si tú previamente estableces el propósito y dices, aquí lo único que es importante es que yo permanezca consciente de qué es lo que realmente ocurre aquí, quiénes somos realmente los que estamos aquí, qué es lo que realmente estamos haciendo aquí, cómo es nuestra naturaleza real y cómo podemos ser fieles a ella, la naturaleza amorosa, y a partir de ahí establecer el propósito de el aprendizaje. El aprendizaje, el llevar a la práctica esos conceptos: qué soy realmente, quién es esta persona con la que voy a hablar, qué es lo que debe prevalecer en esta conversación por encima de esos propósitos secundarios del mundo. Y entonces, cuando se establece previamente y se hace ese ejercicio de reflexión sobre qué debe prevalecer en estas circunstancias que tengo en este día de hoy, entonces el cambio es extraordinario, es impresionante. Es que hay una recompensa, porque cuando la causa está establecida previamente desde el espíritu, el aprendizaje, la relación amorosa, entonces ya esas emociones, que son el efecto, esos comportamientos y esa experiencia global de todo ello va a cambiar. Muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué no lograré tener esa alerta suficiente? Bueno, hay algunos trucos que nos está dando el guionista del libro. Este es un guión bueno, no es el guión que nosotros hemos hecho para el sueño, este es el guión del espíritu, ¿no? Hay algunos trucos. Por ejemplo, establece el propósito previamente. En cada situación que tengas durante el día, haz un examen de las situaciones que tienes, por la mañana, si quieres, y establece el propósito de cada una de ellas. El propósito desde la tranquilidad del espíritu. No dejes que el ego establezca el propósito a posteriori, según cómo haya sido la experiencia y según el juicio particular que hagas según se haya sentido, porque entonces vas a permanecer todo ese tiempo de esa relación en estado inconsciente y eso va a ser un caos. Vas a estar completamente en manos de las ideas oscuras de culpa y de miedo. Entonces, esto se repite constantemente. Realicemos el ejercicio de establecer previamente el propósito de cada encuentro, de cada situación, de cada problema que estemos viviendo. Establezcamos previamente el propósito. Por ejemplo, yo voy a trabajar y en el trabajo tengo una situación incómoda, complicada, con compañeros de trabajo, con el jefe, Bien, una reflexión previa antes de ir a trabajar. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Cómo estoy percibiendo yo esta situación? ¿Cómo estoy percibiendo a esas personas con las que tengo esta situación? Hay una pregunta que te dice Jesús: ¿cómo actuaría Dios en este caso? Bueno, es un poco entrar en contacto con
el espíritu en relación a cada una de esas situaciones concretas y llevarte ya un propósito preestablecido. Esta situación, pese a que se va a tratar de fondo este problema y este otro, tiene un propósito desde el punto de vista del espíritu, que si lo establezco previamente, voy a tener unas recompensas extraordinarias posteriormente. Ya ni siquiera hagámoslo porque quiero evolucionar espiritualmente y este es el camino hacia el despertar. No. Empecemos por, me voy a sentir mucho mejor a lo largo de todo el día, a lo largo de cada una de esas relaciones, conversaciones, discusiones, situaciones que voy a tener, mucho mejor, y me voy a llevar un recuerdo totalmente diferente de cada una de ellas. Y si esto lo voy haciendo con cada una y lo voy haciendo cada día, se transforma completamente tu experiencia. Bien, este es el sentido de esta frase primera que hemos leído. Cada obstáculo que la paz debe superar se salva de la misma manera. El miedo que lo originó cede ante el amor que se encuentra detrás y así desaparece el miedo. El miedo viene de la inconsciencia. Si tú previamente estableces el propósito del amor en cada una de las situaciones, el miedo va a desaparecer. Y si desaparece el miedo, desaparecen todas las formas en las que el miedo se pone de manifiesto en nosotros. La envidia, los celos, la ira. Tiene 1000 formas de ponerse de manifiesto el miedo en nosotros. Pues, si contemplas una situación con amor desde el inicio, de forma consciente, desaparece. ¿Por qué nos iba a engañar Jesús en este punto? Probémoslo, pongámoslo en práctica y veamos qué ocurre. ¿De acuerdo? Al final es otra forma de alerta y de vigilancia. El establecer previamente cuál es el propósito de cada una de las cosas que voy a vivir a lo largo del día. El propósito del espíritu. Dice, y lo mismo ocurre con este último obstáculo. Bien, ya vamos a centrarnos un poco con este último obstáculo, que es el temor a Dios. ¿Por qué le llama el último obstáculo, el cuarto obstáculo? Es el que nos condiciona de una forma más inconsciente o más profunda. Hemos hablado de el deseo de deshacernos de la paz, primer obstáculo, que tiene como la otra cara de la moneda la atracción de la culpabilidad. Hemos hablado de la creencia en que el cuerpo es valioso por razón de lo que ofrece, encantador engaño del ego, confundimos el dolor con el placer, nos pensamos que el cuerpo nos proporciona placer y luego nos vamos dando cuenta según vamos avanzando en otros conceptos que nos dan paz real, que esos placeres al final no nos lo daban, pero bueno, eso es algo que se va viendo. El tercer obstáculo, la atracción por la muerte, que tiene como la otra cara de la moneda el miedo a la muerte, porque si desde esta conciencia que está viviendo todo esto no tienes miedo a la muerte, pues no se puede producir esa emoción que busca el ego. ¡Ah, que me muero, que voy a morir! ¡Ah, qué horror, qué horror, qué horror! Bueno, este cuarto obstáculo es bastante más inconsciente. Es el temor a Dios. ¿Sabéis cómo se pone de manifiesto? Ahora mismo, bueno, pues puede que pienses en Dios y le veas como un ser bueno, amoroso y que no le tienes temor. Ha habido y hay, pues, otros sistemas de pensamiento particulares en las religiones que puede ser que hayan establecido en la historia o que sigan estableciendo ahora en algunas partes del mundo, pues un Dios al que hay que temer porque es un Dios castigador. Eso hoy en día se ha superado, pero ¿cómo sabemos que seguimos teniendo temor a Dios de forma inconsciente? Temor a eso de lo cual venimos, porque tampoco nos descubrimos una relación íntima con Él, ¿verdad? Fijaos, ¿qué grado de intimidad tiene una cría con su madre? ¿Qué grado de entrañabilidad? ¿Qué grado de acercamiento
imaginaos el bebé que abraza a su madre, la cría, que el animal le trae comida. Y ¿nosotros qué relación tenemos con Dios? ¿Tenemos una relación íntima con Dios? No, ¿verdad? O por lo menos cuando reflexionamos, la relación íntima que tenemos con Dios es conceptual. No, Dios es bueno, pero sentimos una cercanía amorosa como de un padre en Dios. Conversamos con Él. Hay un aspecto personal de Dios en nuestra mente. Constantemente, es lo que le llama el curso del Espíritu Santo. Dentro del sueño, incluso no es Dios tal cual es porque no está soñando, pero estableció que un aspecto suyo personal nos acompañase hasta en los niveles más profundos del sueño. Está con nosotros. ¿Tenemos esa relación íntima con Él? No. Bueno, pues ahí se ve que de forma inconsciente, profunda, tenemos ese temor con Dios. ¿De acuerdo? Bien. Empezamos. Cada obstáculo que la paz debe superar se salva de la misma manera. El miedo que originó ese obstáculo cede ante el amor que se encuentra detrás y así desaparece el miedo. ¿Qué pasa cuando el miedo es inconsciente? Dice, y lo mismo ocurre con este último obstáculo. El deseo de deshacerte de la paz, primer obstáculo, y de ahuyentar el Espíritu Santo, se desvanece en presencia del sereno reconocimiento de que amas a Dios. Bien, esto no es tan inmediato, no es tan directo como parece. Sí, todos amamos a Dios intelectualmente, porque estamos aprendiendo que Dios es todo amor, es el amor, y lo ha compartido con nosotros. Y estamos aprendiendo que, independientemente de que nada malo podemos hacer, porque nuestra naturaleza lo impide, sin embargo, sí que podemos soñar en que nos separamos, en que nos limitamos. Bien, pero tenemos que hacer una reflexión de cómo nos situamos con respecto al amor de Dios en cuanto a sentirlo. Está muy bien decir intelectualmente, no, el curso me está enseñando que Dios es una figura completamente amorosa y que eso va a ser para siempre y es amor infinito, perfecto, puro e ilimitado. Pero lo sentimos porque si lo sintiésemos, nuestra relación con Dios sería completamente íntima, mucho más íntima que cualquier otra relación que tuviésemos. Le tendríamos presente constantemente, para todo, y disfrutaríamos, estaríamos pues como en un continuo escalofrío. Ahí sí tendríamos una relación íntima con Dios. El que eso no ocurra, lo que está poniendo de manifiesto, para que nos demos cuenta, es que tenemos temor a Dios inconsciente, integrado, incrustado en esos otros niveles de la mente que son los que han diseñado estas experiencias. Tomemos conciencia de ello. ¿Por qué? Porque solo tomando conciencia de ello podrás salvar ese obstáculo encaminándote hacia un acercamiento íntimo, hacia tu más pura esencia, porque seguimos siendo parte de esa gran fuente primera y centro que nos ha creado. ¿Qué relación más íntima podríamos tener con nada ni con nadie que con algo que no solo nos crea, sino que lo comparte completamente todo con nosotros? Y aparte es que es continuo, es que a cada segundo aquí del tiempo y en la eternidad en todos los aspectos simultáneos es un dar constante, es que se lo debemos todo de forma constante, eterna. ¿Qué relación tenemos con ese ser? Independientemente de que intelectualmente sí, no, Dios es muy bueno, fenomenal, pero ¿cómo lo sentimos? Bien, pues esta es una de las ideas fundamentales para darse cuenta
en primer lugar, de que inconscientemente tememos a Dios, pese a que conscientemente digamos, no, no, si yo a Dios le amo muchísimo y Dios es fantástico y maravilloso. Pero, ¿cuáles son los hechos? ¿Tienes una relación íntima con un ser como deberías tenerla si fueses más allá de un puro reconocimiento intelectual? No. Bien, ahí está el temor a Dios. A ver, ¿hay alguna pregunta? Dice Lupita, si existiera esa comunión con Dios, no estaríamos soñando. Efectivamente, lo estamos aprendiendo, pero en realidad le amamos. Yo creo que si le amáramos, no estaríamos fabricando creencias. Pues así es, Lupita, efectivamente. Pero es bueno hacer esta reflexión, porque si no te puedes quedar en la idea, no, yo soy totalmente creyente y amo a Dios. Bien, sí, ¿lo sientes? ¿Cuál es tu relación con Él? ¿Es estrecha, es íntima, es tenerle en todo lo que haces? No, pero es que además, si así fuese, efectivamente, como dice Lupita, pues no estaríamos soñando. Pero cuidado, hay una forma de salir del sueño comenzando a tener esa relación íntima con ese ser del cual provenimos. Y eso es un ejercicio, ¿de acuerdo? No sé si habéis visto algún vídeo de Enrique Corbera en el cual, bueno, pues él comenta que abiertamente él habla con Dios como si estuviese acompañándole en todo momento, ¿no? Como un amigo, con camaradería, con entrañabilidad, ¿no? Dice Mauricio, hay un punto en donde se atraviesa el puente y ya las cosas no son iguales nunca. Ahora cada día es menos el tiempo que pasamos con nosotros que con Él, pero se necesita entrenar a la mente. Eso es. Esta idea que estamos comentando es precisamente una forma de darnos perfecta cuenta y ser conscientes de que tememos a Dios. No lo ocultemos más, porque si lo mantenemos oculto, no vamos a poder hacer desaparecer esa creencia absurda. Hay que enfrentarse a ella y decir, no, efectivamente, pues ahora estoy entendiendo que sí, que es posible que yo inconscientemente tema a Dios, porque si no, tendría una relación con Él más estrecha, ¿no? Bien. Lupita, ausente y separado. Mauricio, primero comenzamos a creer, después comenzamos a ya no querer discutir ni pleitear con nadie. Esto nos lleva a la paz. La paz nos comienza a dar todo. Bien. Pero reconozcamos nuestra situación actual, tengámosla perfectamente identificada, monitorizada, para entender también cuáles son los obstáculos que nos impiden tener esa paz, encararlos y afrontarlos. El cuarto obstáculo, el temor a Dios. Es que le temo, quizás desde aquí no me lo parece, pero miremos el espejo de la experiencia. Si no le temiese, sería diferente mi relación con Él. Sí, ¿cómo es? En el fondo, pues algo más distante que otras relaciones que tengo aquí, ¿no? Aquí está la prueba. Bien. Dice Lupita, estoy aprendiendo a comunicarme con Él. Reconozco que estoy en la lona y desde ahí inicio mi comunicación con Él. Bueno, esto es interesante. Esto de empezar a atraer esa idea, porque por ahora nosotros aquí lo de comprender lo que es Dios nos es complicado en el estado en el que actualmente estamos. Por eso nosotros inventamos mitos. Pues está el mito del Dios del cristianismo, y el mito del Dios judaico, y el mito del Dios musulmán, y el mito del otro y del otro y del otro. Son mitos que inventamos un poquito a la medida. Es difícil desde aquí, con esta mente
último nivel de nuestra mente que vive estas experiencias y que está limitadísima y manipuladísima, es difícil con el intelectillo cautivo del ego poder comprender cuál es la idea de Dios, ¿no? Pero empecemos a establecer una comunicación íntima. Es que está aquí. Hay un aspecto personal de Él con el que puedes hablar. Está. Entonces, empecemos esa comunicación íntima. Empecemos por algo. Vayamos viendo qué es lo que vamos sintiendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues continúa. El deseo de deshacerte de la paz y de ahuyentar el Espíritu Santo, primer obstáculo, se desvanece en presencia del sereno reconocimiento de que amas a Dios. Claro, en realidad empezaba el punto diciendo que el miedo cede ante el amor que se encuentra detrás. Fijaos, nosotros ahora mismo el temor a Dios lo tenemos inconsciente. No lo reconocemos de forma consciente. No, yo no temo a Dios. Pero sí lo reconocemos en el efecto que en la experiencia tiene la causa profunda que está en nuestra mente, que es ese miedo a Dios. El empezar a tener una relación íntima con Él, lo que va a hacer es ir diluyendo ese temor que lo tenemos velado y oculto. ¿De acuerdo? De esa forma, el resto de los obstáculos también van a empezar a remitir, porque al final el amor es lo que va salvando todos los obstáculos que vamos teniendo para poder despertar. Al final, esto es un juego de palabras, pero es muy sencillo. Somos amor, porque Dios es amor y nosotros somos Dios. Con lo cual, según vamos siendo más lo que realmente somos, que es amor, menos obstáculos vamos teniendo y más lo empezamos a sentir. ¿De acuerdo? Sí, Mauricio dice, yo pienso que se comienza con los ejercicios, más adelante se hace ya de manera natural, efectivamente, cuando se va automatizando, pero la primera parte es un cierto esfuerzo por nuestra parte para vencer esas resistencias, para conseguir que se convierta en rutinario. Y efectivamente, pues los ejercicios del curso, qué mejor plan de ejercicios que los que nos facilita el hermano mayor. Despierto. Dice Lupita después, con los hijos es la relación más parecida a la relación con Dios. Sí, pero, Lupita, fíjate, la relación de los padres con los hijos incorpora preocupación. Y eso es lo que la convierte en egoica. Nos puede parecer que el amor fraternal es el amor divino, pero el amor divino tiene como características el no ser condicionado, no ser exigente, no ser exclusivo, no ser posesivo. Y donde hay miedo, no hay amor. Y si en una relación con un hijo hay miedo y preocupación, se generan dependencias. Porque no estás reconociendo que realmente aquí lo que ocurre es un sueño. Estás temeroso de que le pueda ocurrir algo. Entonces, en ese sentido, es parecida, pero el amor que los padres tenemos por los hijos, siendo lo más parecido, siendo una comparativa a lo que podría ser el amor divino, sin embargo, el amor divino es diferente porque Dios confía plena y completamente en nosotros. Plena y completamente, tiene absoluta fe en nosotros. Nosotros,
cuando tenemos miedo en el trato con nuestros hijos, preocupación, inquietud, irá bien, se desenvolverá en la vida, le ocurrirá algo al salir a la calle. Nosotros estamos dándole carta de realidad al sueño a través de la relación con los hijos. Eso es algo muy interesante que también debería ser objeto de examen. ¿El amor por mi hijo implica que sufro? Cuidado. Eso es, Lupita, soltando los miedos con respecto a ellos y aprendiendo a ser guías nada más. Efectivamente. Es parecida, pero nos falta mucho de conocimiento para llegar al amor puro. Exacto, ahí está. Bien, continúa. Dice, la exaltación del cuerpo se abandona en favor del espíritu, al que amas como jamás podrías haber amado al cuerpo. Nos está hablando en estas frases de que el amor que está detrás del miedo es el que va a disolver el miedo. Fijaos, nosotros tenemos primero una inconsciencia velada con respecto a nuestro temor a esa primera causa creadora de la cual provenimos. No nos damos cuenta desde aquí. Primero hay que examinar. Sí es cierto, estoy viéndolo, tengo miedo, porque no tengo una relación íntima como debería tener en el caso de dos seres que se aman profundamente. Eso me refleja que tengo el miedo. ¿Cómo voy a conseguir superar ese miedo? Yendo más allá. El miedo que lo originó cede ante el amor que se encuentra detrás. Yendo más allá y llegar a conectar mentalmente con esa idea. ¿Cómo es posible que yo no tenga una relación íntima con aquello de lo que provengo? El conectar con esa idea que está detrás de ese temor es lo que nos va a hacer disolver ese miedo. Es comprender, es reflexionar. Hay un tipo de meditación que es la meditación, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que supone una especie de contemplación de la idea de Dios, ¿no? Aunque proviene de Oriente, pero tiene como finalidad precisamente el llegar a sentir a través de la comprensión previa, el sentir ese amor que está detrás de ese temor que a su vez es inconsciente. ¿Vale? La exaltación del cuerpo se abandona en favor del espíritu al que amas como jamás podrías haber amado al cuerpo. Bien, aquí lo que nos está haciendo en esta frase que hemos leído y en la anterior es irnos diciendo cómo el amor finalmente es el bálsamo integral, el bálsamo total que nos va a liberar de cada uno de los obstáculos. Se refiere en la frase 3 el deseo de deshacerte de la paz, que se consigue a través de contemplar la situación con amor. ¿Por qué me deshago de la paz? Porque esa persona con la cual me estoy relacionando me he olvidado de lo que es y me he olvidado de lo que soy yo, y en vez de percibir realmente a esa persona como el ser divino que hay detrás, le estoy percibiendo como el marido que me quiere fastidiar, o el compañero de trabajo que quiere quedar mejor ante el jefe que yo, o el jefe que me tiene manía y quiere pues fastidiarme también. Entonces, el deseo de deshacerte de la paz por contemplar un mundo con los ojos de la culpa y del miedo, cede cuando contemplas el mundo con los ojos del amor, ¿de acuerdo? Con los ojos del sistema de pensamiento del espíritu. Por eso, al final, el amor va a eliminar todos esos obstáculos, ¿de acuerdo? Aquí, aunque estamos hablando del cuarto obstáculo, pero hace una referencia a los anteriores. Dice en la frase 3 el deseo de deshacerte de la paz. Dice en la frase 4 la exaltación del cuerpo. Ese sería el segundo obstáculo. Dice en la frase 5 y la atracción de la muerte. Ese es el tercer obstáculo.
y la atracción de la muerte desaparece para siempre a medida que la atracción del amor despierta en ti y te llama. Concluye, desde más allá de cada uno de los obstáculos que te impiden amar, el amor mismo, con mayúscula, ha llamado. ¿Qué quiere decir? Que imitando tu naturaleza amorosa, vas a poder salvar los obstáculos a la paz. Esos que hemos ido describiendo en estas 20 sesiones anteriores. Es decir, si nosotros logramos, a la luz de lo que dice este cuarto obstáculo, el temor a Dios, ese temor inconsciente, si logramos llegar más allá y empezar a establecer una conexión íntima con Dios como algo personal, Dios, mi amigo, mi padre, mi protector, mi garantía, Dios, mi todo, y empezar a tener una relación íntima con Él, eso va a ser una ayuda extraordinaria para el resto de los obstáculos. ¿De acuerdo? Bien. El deseo de deshacerte de la paz y de ahuyentar al Espíritu Santo se desvanece en presencia del sereno reconocimiento de que amas a Dios. 1. La exaltación del cuerpo se abandona en favor del espíritu al que amas como jamás podrías haber amado al cuerpo. 2. Y la atracción de la muerte desaparece para siempre a medida que la atracción del amor despierta en ti y te llama. 3. Desde más allá de cada uno de los obstáculos que te impiden amar, el amor mismo ha llamado. Claro, en cuanto que avanzamos hacia una relación íntima con aquello de lo cual provenimos, empezamos a integrar esa idea de una forma mucho más profunda, esta vez ya personalizada. Ya no es el amor por el amor, no, ya es la reconexión con el amor puro y perfecto, que es de donde provengo, que es Dios mismo que lo encarna y que lo comparte. Reconectemos con eso. Empecemos con una cierta intimidad, cada uno de nosotros, llevar a Dios en su pensamiento a lo largo del día, charlar con Él, cada uno a su forma. Continúa. Y cada uno de ellos, de los obstáculos, ha sido superado mediante el poder de atracción que ejerce lo que se encuentra tras ellos. Siempre los obstáculos son velos que impiden que veamos lo que hay más allá de esos velos, de esos obstáculos. ¿Qué hay más allá? Pues el mundo real, Dios y la creación, en estado original, sin soñar, espíritu. Eso es lo que hay más allá de los velos. ¿De acuerdo? Continúa. El hecho de que deseases el miedo era lo que hacía que pareciesen insuperables. Vale. Fijaos porque estamos comprendiendo algo que es muy interesante. El miedo se tiene de forma consciente o inconsciente. Conscientemente tú tienes miedo a un hecho concreto. No, hay mucha inseguridad en mi barrio y tengo miedo a salir a la calle porque me puede pasar cualquier cosa. Eso es un miedo que se puede tener consciente y que puede llegar a atenazar a una persona continuamente. Otra persona pues es muy hipocondríaca y lo que tiene es miedo a la muerte y a la enfermedad, y entonces está todo el día con ese miedo de forma muy consciente. Pero luego tenemos muchísimos otros miedos en muy diferentes niveles de la mente, todos ocultos. Menos mal, porque si no, esta existencia sería muchísimo peor de lo que es. Realmente nosotros el miedo lo llevamos al inconsciente como un recurso para poder sobrevivir. Pero fijaos, en vez de deshacerlo con la comprensión,
lo ocultamos de la conciencia. Con eso que conseguimos, no ha desaparecido, simplemente no lo estamos viendo, pero sigue condicionando nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, seamos conscientes de que ahora mismo estamos representando figuras completamente condicionadas por el miedo. Seamos conscientes de ello, porque no nos vamos a liberar del miedo ocultándolo, nos vamos a liberar del miedo trayéndolo, examinándolo, comprendiendo que no tiene sentido y aplicando esa comprensión a cada una de las circunstancias específicas de nuestra vida por las cuales nosotros somos temerosos. Esta forma de proceder se explica en bastantes pasajes del curso, y esto es debido a que nosotros hemos fragmentado, nivelizado, matizado y creado multitud de aspectos en nuestra mente, de forma que de lo que era algo íntegro, que era el conocimiento, ahora tenemos nada más que acceso a pequeños destellos que vamos seleccionando aleatoriamente y que luego colocamos juntos y nos dan una visión completamente distorsionada de la realidad. Entonces, tenemos que cada uno de los acontecimientos que nos dan miedo, comprenderlo específicamente. A ver, ¿a mí qué es lo que me da miedo? Cada uno debería hacerse esta reflexión. ¿Qué me da miedo? Me da miedo que le pase algo a mis hijos, me da miedo quedarme sin trabajo, me da miedo ser atracado, me da miedo a que mi hijo vaya en una moto por si tiene un accidente, me da miedo arruinarme, me da miedo que me abandonen, me da miedo quedarme solo. ¿Qué es lo que me da miedo? Y cada una de esas cuestiones traerla y examinarla a la luz de los conceptos del curso. Y en cada una de esas cuestiones darse cuenta, aplicar la reflexión. Tengo un miedo concreto con esta circunstancia y no tiene por qué ser así. Porque yo comprendo qué es lo que ocurre, comprendo qué tipo de experiencia estoy viviendo y comprendo que es el miedo el sentimiento que precisamente perpetúa este tipo de experiencias. Es decir, cada una de las situaciones hay que traerlas y examinarlas específicamente, ¿no? Cuando se realiza eso, se puede trascender y avanzar hacia lo que hay detrás, que es el amor. Pero si no se realiza este ejercicio, el miedo está oculto y nos pasamos toda la vida pensando que amamos muchísimo a Dios, pero sin intimidad con Él. Por ejemplo. ¿De acuerdo? Dice, el hecho de que deseases el miedo era lo que hacía que los obstáculos pareciesen insuperables. Bueno, el hecho de que deseases el miedo. Este examen que vamos a hacer de las circunstancias que nos atemorizan de nuestra vida va a hacernos comprender que realmente hay un determinado nivel de nuestra mente que tenía atracción por el miedo y por eso diseña experiencias de vida en las cuales estamos atemorizados inconscientemente, pero atemorizados, y ese miedo desde allá donde esté en nuestra mente condiciona muy gravemente nuestras experiencias de vida. Entonces, de esa forma nos daremos cuenta de que el nivel de nuestra mente identificado con el ego, de ahí para abajo todo el diseño que realiza para que estos otros fragmentos mentales vivan estas películas,
desea que sean vividos con miedo. Con lo cual, si nosotros estamos identificados con el ego y el ego diseña experiencias de miedo, de alguna forma hay una parte de nosotros que desea tener esas experiencias de miedo. Esto tiene una forma muy divertida de comprenderlo al darse cuenta de por qué hay mucha gente, yo me incluyo, que le gustan las películas de miedo. ¿Por qué gustan las películas de miedo? Bien, pues ahí está, porque estamos identificados con un rol mental perverso que quiere que vivamos el miedo, ¿vale? El hecho de que deseases el miedo era lo que hacía que los obstáculos pareciesen insuperables. Vale. Vamos a comprenderlo. Me parece imposible alcanzar la paz porque me siento culpable. Primer obstáculo. ¿Me es difícil liberarme de esa atracción por la culpabilidad? Bien, aquí hay una explicación de por qué ocurre. Porque el nivel mental que diseña, ya lo hablamos en su momento, tiene atracción por la culpa. El nivel mental egoico que diseña tiene atracción por el miedo. Desea vivir la culpa y desea vivir el miedo. Es decir, hay una parte de nosotros que la consecuencia práctica de estar identificados con el ego, que siempre dice, no, estás identificado con el ego, estás identificado con el ego. ¿Eso qué significa? Eso significa que una parte de nosotros desea vivir la culpa, desea vivir el miedo, desea sentirse pecaminoso. Esa parte de nuestra mente que lo desea está velada para este nivel mental, porque no solo lo desea, sino que establece un guión y separa un fragmento mental que olvida todo esto para que lo viva y realmente le dé culpa y le dé miedo y no se dé cuenta de lo que está ocurriendo, y es que él mismo lo ha diseñado. Entonces, comprendamos que el miedo que nosotros estamos viviendo en nuestra vida procede de una decisión. Esto es fundamental. Es fundamental que la culpa que nosotros sentimos procede de una decisión. Fijaos, esto es importantísimo. Es importantísimo que empecemos a atisbar. No, hay que liberarse de la culpa y hay que liberarse del miedo. No, cada vez hay que tener menos miedo. Sí, bien, perfecto. Pero tú entiendes que si sientes culpa y si sientes miedo es por una decisión previa que has tomado en otro nivel de tu mente. Es una decisión. Una decisión. Quiero vivir experiencias de separación y en las que sufra la emoción de la culpa y en las que sufra la emoción del miedo. Se decide, se niveliza la mente y el siguiente nivel que las vive olvida que lo decidió. Entonces, cada vez que veamos como un obstáculo el no lograr mantener la paz por estas diferentes causas que nos relata el curso, siempre tener presente la responsabilidad de que es una decisión. No nos parece desde aquí, pero empecemos a integrar y a saturarnos de la idea de que es una decisión nuestra. Solamente asumiendo profundamente que es una decisión nuestra, podemos empezar a atisbar que tiene solución. Dejar de decidirlo. Y aunque desde aquí todo esto parece nada más que un juego, pero se empiezan a modificar en el nivel inconsciente ciertas identificaciones. Y eso se va a trasladar a nuestra experiencia. Y los obstáculos cada vez van a parecer menores. Desde el momento en el que tú eres consciente de que tú eres solo amor
porque esa es tu naturaleza, y que si estás sintiendo culpa y miedo es porque lo has decidido, entonces alcanzas al amor que está detrás. Ya no te parece inalcanzable. Ya no es algo que esté fuera de tu alcance. Dices, claro, si es que en el fondo es de lógica aplastante, es sencillo. Yo soy amor, decido vivir experiencias con culpa y miedo. Pues ahora puedo alcanzar a comprender qué es lo que está ocurriendo aquí. Y ahora entiendo cuando me dice Jesús, vete más allá del miedo. Detrás está el amor. ¿Por qué? Porque el miedo fue una decisión. Y detrás de esa decisión está lo que eres. Ahí se puede ver. Bien. El hecho de que deseases el miedo era lo que hacía que los obstáculos pareciesen insuperables. Tomemos conciencia. Deseábamos el miedo y decidimos vivir estas experiencias de miedo. Si no, un hijo de Dios, ¿de qué va a estar aquí viviendo esto? Si no es porque él mismo lo decidió. Nada le sucede a un hijo de Dios sin su consentimiento. ¿De acuerdo? Estamos viviendo unas experiencias en las cuales proyectamos constantemente. Y entonces aquí proyectamos la emoción de culpa y la emoción de miedo sobre el mundo. No, nosotros. Dejemos de proyectar, asumamos la responsabilidad. Solo así podremos hallar la solución. Bueno, llegamos al punto 6. Había un comentario que seguía haciendo Lupita. Vamos a leer entero. Bueno, desde que dejamos de leer antes, dice: aún nos falta mucho conocimiento para llegar al amor puro. Ese amor lo vas experimentando poco a poco, como chispazos, permitiendo fluir el amor a través de mí. ¿Y cómo me deshago de esa necesidad de sentir la culpa y el miedo? Ajá, bueno, al final pues te he contestado sin hacerlo expresamente, Lupita. Me deshago de esa necesidad de sentir la culpa y el miedo comprendiendo que es una decisión y comprendiendo por qué se tomó. El proceso de la separación, del que hemos hablado tantas veces, ese anclaje metafísico que es conveniente tener presente para que haya una base que comprendas para luego llevar a la práctica. ¿Cómo me deshago de la necesidad de sentir la culpa y el miedo? ¿Cómo me deshago de ellos? Entendiendo que no eres así, que tu naturaleza es otra, es amor, es dicha, es despreocupación absoluta, es ausencia de necesidades. Esa es tu naturaleza. Y si estás sintiendo culpa y miedo es por una decisión. Y como el diseño es perverso, es como que envuelves en una caja esa decisión y la embalas bien para que nadie se dé cuenta de que lo decidiste tú. Pero si no empiezas a manejar la idea de que es una decisión, sigues diseñando vida tras vida durante eones experiencias de culpa y de miedo, sin tener nunca una clara noción de cómo me deshago de esa necesidad de sentir culpa y miedo. La llave es comprender que es una decisión propia, comprender el mecanismo por el cual tu mente la toma y luego hace que con otro nivel mental la vivas como si fuese externa a ti. Ese es el camino que hay que desandar. La responsabilidad es fundamental. La responsabilidad de darte cuenta de que es una decisión tuya. Luego, pues hay ejercicios prácticos, como el que hemos comentado al principio, en el punto 5, de empezar a tener una cierta intimidad con Dios, porque de ahí proviene tu naturaleza amorosa. Entonces, comienza a acercarte mentalmente a ello. Al final el curso te da muchas pautas para poder ir avanzando.
¿De acuerdo? Y depende del ritmo que le quieras imprimir. No pasa nada, no hay que sentirse culpable por ir más deprisa o más despacio, pero no hay que engañarse. El despertar llega en cuanto adoptas un compromiso completo con tu naturaleza original de inocencia y de amor. Cuando llegas a ese compromiso completo, ahí es cuando el agua llega a los 100 grados y comienza a evaporarse. Antes te acercas, pero no se evapora. Pero que no pasa nada. Si cada uno tiene su proceso de calentamiento del agua hasta que descubre que a los 100 grados es cuando se despierta, no pasa nada. Aquí estamos. Si llevamos mucho tiempo del sueño. Bien. Punto 6. Dice, y ahora te encuentras aterrorizado entre lo que juraste no volver a mirar nunca más. Perdón. Y ahora te encuentras aterrorizado ante lo que juraste no volver a mirar nunca más. Bajas la vista al recordar la promesa que les hiciste a tus amigos, entre comillas. La belleza, entre comillas, del pecado. La sutil atracción de la culpabilidad. La, entre comillas, santa imagen encerada de la muerte y el temor de la venganza del ego, a quien le juraste con sangre que no lo abandonarías. Todos esos amigos se alzan y te ruegan que no levantes la mirada. ¿Qué forma más poética de indicarnos que hubo unas decisiones de vivir experiencias transidas de culpabilidad, regadas con la idea de la muerte, absolutamente pinceladas con la limitación de estar en un cuerpo físico? Esos son los amigos con los que decidiste emprender esta aventura. Después se olvida que se toma esa decisión de ir con esos amigos. Los amigos son decisiones que has tomado. Y la parte de tu mente identificada con el ego opone fortísimas resistencias a que dejes de ir con esos amigos. ¿Vale? Bajas la vista al recordar la promesa que les hiciste a tus amigos, la belleza del pecado, sentirse pecaminoso, la sutil atracción de la culpabilidad, sentirte culpable, la santa imagen encerada de la muerte. Todas estas experiencias que diseñamos son de muerte, lo contrario a nuestra naturaleza original, espiritual, inmortal. Y el temor de la venganza del ego a quien le juraste con sangre que no lo abandonarías. Decido, olvido. Decido vivir conforme a los dictados de esta personalidad resultante de mi identificación con la creencia en el pecado, la culpa y el miedo. Decido vivir conforme a todo ello y le juro lealtad. ¿Y cómo consigo jurarle lealtad? Nivelizando la mente a un punto en el cual no me acuerdo que lo he decidido yo. Eso es como tirar la llave al fondo del mar. ¿Cómo vas a revertir una situación que tú mismo has decidido si te olvidas de que la has decidido? Llave al fondo del mar. Y aquí estamos. Continuamente con estos últimos niveles mentales, viviendo experiencias sin darnos cuenta absolutamente de nada de lo que ocurre en realidad. Despierta, dice Jesús desde el estado de mentalidad uno con Dios. Despierta. Mira lo que ocurre en realidad. ¿Vale? Hola Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, y a partir de ahí
todos esos amigos te ruegan que no levantes la mirada. Ese es el sutil mecanismo del olvido después de la decisión. Esos amigos vienen desde el inconsciente a condicionar tu experiencia y ahí no te das cuenta de por qué te sigue atrayéndote sentirte culpable y culpar a los demás. No entiendes por qué tienes tantas dificultades en no verte completamente atraído por los placeres que te ofrece el escenario y el vehículo en el cual estás identificado, el cuerpo, el mundo. No entiendes el por qué finalmente estás obsesionado con la idea de la muerte. Aunque se te cuente desde el curso intelectualmente, hay que hacer una integración. Porque, sí, bien, el curso me dice que no hay muerte y que son experiencias sencillamente mentales en las cuales pues hay un nacimiento, una vida y una apariencia de una muerte, pero en realidad lo que yo soy no muere. Sí, pero sigo teniendo miedo de la muerte. Sigo teniendo miedo de la muerte. ¿Por qué se produce todo esto? Comprendámoslo. Es el mecanismo mental del ego. Decido, olvido. Cuando se olvida, no se sabe que se ha decidido, pero esas decisiones influyen tremendamente en nuestra experiencia. Sepamos cómo funciona. Sin saber cómo funciona, no vamos a hallar la forma de salvar esos obstáculos. Tenemos que comprender todo esto. Dice Alicia: ¿y cómo elimino el miedo a Dios, que fue lo que me hizo fabricar esta ilusión por la culpa de pensar que lo ataqué al separarme? Primero, comprendiendo qué es lo que está ocurriendo. Comprendiendo qué eres, comprendiendo qué pasó, comprendiendo con qué identificaste, comprendiendo las decisiones que dice el curso que tomaste, comprendiendo qué ocurre ahora con este último nivel mental que está viviendo la consecuencia de todas esas decisiones. Primero. Segundo, examinando cada una de las situaciones específicas en las cuales tú te sientes culpable, tienes miedo, comprendiendo que no tienen por qué ser así. Y tercero, aquí, porque lo acabamos de leer, trascendiendo detrás de todas esas decisiones, hasta donde está el amor, que es tu naturaleza original. Un método práctico. Los ejercicios del curso están llenos de métodos prácticos para hacer esto que vamos a decir ahora mismo, que es comenzar a tener una intimidad con Dios. Porque Dios, hay un aspecto personal de Él que te acompaña dentro de todas estas experiencias. Y puedes charlar con Él. No es como charlar con la pared. No te das cuenta de que te está escuchando, pero lo está haciendo. Está completamente atento. Puedes tener una relación íntima con Él. Si reconoces intelectualmente que le amas, ¿por qué no sientes esa intimidad? Comienza a practicar esa intimidad con Dios. Y entonces trascenderás los obstáculos, como dice la primera frase de este punto 5 que hemos leído. El miedo que originó el obstáculo cede ante el amor que se encuentra detrás, pero empieza a relacionarte con ese amor que se encuentra detrás y que además es la base de tu naturaleza, porque la compartió contigo. Hay que empezar a acercarse de todas las formas posibles, comprendiendo, practicando, integrando. De esa forma se van superando los obstáculos, pero también reflexionando y contemplando qué es lo que realmente eres. Y contemplando que Dios no es solamente un concepto. Dios tiene un componente personal. Personal. ¿De acuerdo? Bueno, estábamos terminando con esta lectura, pero vamos a terminar también estas preguntitas antes, estos comentarios. Dice Enrique: porque pienso que voy a desaparecer como forma, y seguro que así es.
pero lo que no entiendo es que no soy una forma específica. Eso es, bueno, pues oye, también tenemos que saturarnos de la idea de que somos espíritu. No lo comprendemos muy bien, no hemos visto un espíritu nunca. Con los ojos del cuerpo nunca vamos a ver un espíritu, pero tenemos que empezar a manejar estos conceptos para empezar a saturarnos mentalmente de ellos. Y eso va a tener su efecto en niveles de la mente inconscientes. Va a tener su efecto. Aunque desde aquí te parezca que puede no tener efecto, lo tiene. ¿Vale? Bueno, pues terminaba este punto 6 que tan poéticamente nos habla de cuál ha sido el perverso mecanismo del ego para ocultarnos que nosotros en realidad estamos deseando vivir la culpa y el miedo en estas experiencias, desde ese nivel para abajo. Es decir, reconoce que todo lo que estás viviendo lo has decidido tú, primero. Segundo, porque lo deseabas. Ya tenías un nivel mental muy distorsionado cuando lo decidiste, pero lo decidiste porque lo deseabas. Porque de ninguna otra forma se hubiese producido si no. Dado que nada le ocurre a un hijo de Dios sin su consentimiento. Un hijo de Dios no tiene sueños de terror sin su consentimiento. Entonces, todo esto es decisión propia, tomada y olvidada. ¿Vale? Comprendámoslo. No vamos a recuperar la llave del fondo del océano, la llave de salida del sueño hacia afuera, hasta que no comprendamos que somos nosotros mismos. Que comprenderlo intelectualmente está muy bien, pero luego siempre estamos proyectando. No, ¿y por qué no logro superar el miedo? ¿Y por qué no logro superar? ¿Y por qué no logro superar la ira y los celos y la envidia y la preocupación y la ansiedad? ¿Por qué no logro superar todo esto? Primero, tú, una decisión. Eso ya te tiene que producir alivio. Ah, bueno, hombre, por lo menos, oye, si soy yo, pues me costará más o menos, pero ya hallo la solución de salida a todo eso. Porque no me viene impuesto de fuera. No me viene impuesto de fuera. Aquí parece que sí. En realidad, no. Eso es lo que nos dice el curso. No nos vienen los males impuestos de fuera. Es consecuencia de decisiones por las cuales decidimos vivir estas experiencias. Bueno, pues terminamos esta frase. Hoy al final, pues mira, puntos 5 y 6. Pero bien, yo creo que esta idea de la intimidad con Dios ha merecido la pena desarrollarla y merece la pena que la practiquemos y merece la pena porque vamos a ver unos resultados sorprendentes cuando empecemos a practicar la intimidad con Dios. Termina el punto 6. Cuando habla de que todos esos amigos, la belleza del pecado, la sutil atracción de la culpabilidad, la santa imagen encerada de la muerte, esos amigos que son las decisiones que hemos tomado, que son nuestros actuales obstáculos a la paz, te ruegan que no levantes la mirada y te des cuenta de que es una decisión. Te ruegan olvido, ¿vale? Pues te das cuenta de que si miras ahí y permites que el velo se descorra y te des cuenta de que es una decisión propia y de que solo se debe a que es una decisión propia y de que simplemente con dejar de decidirlo aparece tu naturaleza original, amorosa e inocente, ellos desaparecerán para siempre. Fijaos cómo marca el camino el curso. Volver a recuperar la llave del fondo del mar es darte cuenta de que es una decisión propia. Y entonces este conjunto de amigos que te hiciste para vivir estas experiencias desaparecerán para siempre. Claro, si yo decidí irme con ellos, yo mismo decido abandonarles. Todos tus amigos, entre comillas, tus protectores, entre comillas, y tu hogar, entre comillas,
el hogar este físico, se desvanecerían. Esta es la idea de ese título de ese gran libro de Gary Renard que se llama La desaparición del universo. En cuanto nos demos cuenta de qué va todo esto y lo integremos profundamente con compromiso, desaparecerá el universo físico, porque es una recreación mental colectiva. Claro, se desvanecerán tu hogar, tus protectores, tus amigos, la culpa, el miedo, la atracción por la muerte, los falsos placeres, se desvanecerán. No recordarías nada de lo que ahora recuerdas. Es más, se nos borrarán los recuerdos inexistentes, falsos, ilusos, todos los que no tienen que ver con el amor, porque realmente no existen, porque para vivirlos hemos tenido que imaginarlos. Es que es así literalmente, es que para vivir todo esto hemos tenido que imaginarlo, no hay nada de real en ello. Y nada más, aquí lo vamos a dejar y nos quedamos en el punto 7 para la siguiente sesión. Muchas gracias a todos los asistentes y Prospector UCM.